escuchar tu voz y aprender de ti. y aprender de ti. Dile: yo quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir, Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Ahora, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Levanta tus manos y díselo: Jesús, eres mi buen pastor, Oh Dios, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Que se oiga fuerte tu voz ahora diciéndole al Señor: Jesús, puedo confiar en ti. Tú conoces mi camino. conoces mi camino. Desde tu corazón díselo al Señor: Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. gracias Señor. Rendimos a tu presencia. Ríndete delante del Señor. Señor, te alabamos, bendecimos. Sí, Señor. Qué bueno es estar esta mañana en la casa del Señor. Qué bueno es que hayamos hecho el espacio para venir a su casa a bendecirle. Si usted quiere, tome su lugar y le voy a pedir que cierre sus ojos. Que cierre sus ojos y yo quisiera suplicarles si pudiéramos unirnos esta mañana en una oración de gratitud al Señor porque Él nos permite ser parte de su pueblo y congregarnos y tener una iglesia, tener una familia que nos ama. Cierre sus ojos todos y empiece a darle gracias y dígale: gracias Señor por mi iglesia, gracias Señor por mi congregación, gracias por mi familia Señor, esta familia que me cuida, que me ama, que quiere el bien para mí. Gracias por esta bendición de adorar tu nombre junto con este grupo selecto de personas, Señor. Oh Dios, me siento privilegiado, Señor, esta mañana al saber que pertenezco a tu pueblo, Señor, al saber que pertenezco a tu iglesia, Señor, a tus hijos, a los lavados con la sangre preciosa del Cordero.
Gracias porque un día, Señor, quitaste la venda de mis ojos. Yo no sabía de ti, Señor. Yo no te conocía, Padre. Yo no conocía tus caminos. Lo único que pensaba era en lo material. Pensaba que esa era la existencia, que esa era la vida. Mas no sabía que hacía falta algo en mí que era mucho más grande que todo lo que yo veía. Y gracias porque un día me encontraste, te revelaste a mí. Puedo recordar esos días gloriosos cuando me hablaste, cuando me mostraste una vida mejor, cuando me mostraste un camino de una emoción y una alegría inexplicable. Cuando todo lo que antes era importante para mí pasó a un segundo plano. Muchas gracias. Muchas gracias esta mañana. Me siento contento, me siento privilegiado, me siento feliz. Y pido, Señor, que esta mañana también a todos los que estamos acá nos haga sentir tu presencia en esa dirección, nos haga sentir tu comunión en esa dirección, y que todos, Señor, podamos tomar conciencia de que somos las personas más dichosas de la tierra, somos las personas más felices de la tierra. No tenemos lo que otros tienen, pero otros no tienen lo que nosotros tenemos. Y esto es valioso, esto no se compara a nada. Esto no se compara a nada que este mundo nos pueda ofrecer. Por eso esta mañana, gracias. Gracias por estar en tu casa. Gracias por ser parte de tu pueblo, por pertenecer a los redimidos, por pertenecer a los salvados, a los encontrados, a los transformados, por pertenecer a este pueblo que sigue luchando por alcanzar un nivel de vida que te agrade a ti, Señor. Aquí estamos en tu casa, aquí estamos glorificándote, Señor. Alabado sea tu nombre. Y al venir aquí, Señor, si hay gente que viene aquí con problemas esta mañana, si hay gente que viene con necesidades esta mañana, yo quiero pedirte, Señor, por favor, con todo respeto, con toda fe, con toda confianza de que tú obras, que respondas, que obres sanidad, que obres liberación, que obres en cada corazón, que traigas lo que hace falta, que quites lo que no pertenece ahí, que arranques ira, envidia, orgullo, soberbia, rencor, que arranques todo eso que no pertenece ahí a ese corazón, y que hagas una limpieza, que hagas una purificación para la gloria de tu nombre. Gracias por tu bendición, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Qué bueno. Por favor, ayúdenme a saludar a su vecino. Dele la mano y dígale, hermano, qué privilegio estar en la casa del Señor junto a usted. Esta mañana estamos contentos de estar en medio del pueblo del Señor, en medio de la familia de la fe. Y si hay alguien que esta mañana vino por primera vez a Emmanuel, le decimos, no pudo escoger otro lugar mejor que la casa de Dios. Si hay alguien que esta mañana tomó la decisión de venir a Emmanuel, tomó la mejor decisión de su vida, venir a la casa del Señor. Le queremos felicitar de verdad porque usted ha tomado esa decisión de venir a la iglesia, de venir a la casa del Señor. ¿Será que hay alguien que nos está visitando por primera vez? Levánteme su mano si hay alguna persona entre nosotros que primera vez viene a Emmanuel hoy. ¿Hay alguien?
Bueno, si no hay alguien que está por primera vez, entonces nos alegramos de que, por allá arriba, allá hay un joven. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias por estar esta mañana en Emmanuel. Señor, démosle un aplauso, por favor. No logro distinguir quién es, pero bienvenido a Emmanuel. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a recibir la palabra del Señor esta mañana. Vamos a abrir nuestro corazón al mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana, y le pido que abra su corazón, que abra su mente, que abra su interior, que se exponga a la palabra de Dios, que diga: yo quiero esta mañana recibir lo que Dios tiene para mí, quiero recibir la palabra y quiero asimilarla en mi corazón de una manera muy especial. Y si usted tiene esa actitud, esa expectativa, le digo que el Señor le va a hablar, porque Dios habla por medio de su palabra a cada vez que nosotros tenemos esa actitud. Vamos a hacer una oración por la palabra. Señor, esta mañana te suplicamos con todo el corazón que te manifiestes por medio de tu palabra y lo hagas de una manera especial, hablando a cada corazón, a cada vida de los que estamos en este lugar. Gracias, Señor, por el privilegio de sentarnos a la mesa en este momento para comer este alimento espiritual para nuestras almas, Señor. Gracias, y que haga el efecto que tiene que hacer tu palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Amén. La prédica de este día lleva por nombre: ¿cómo hacer pertinente la fe a las generaciones emergentes o a la siguiente generación? Oiga bien, ¿cómo hacer pertinente la fe a la siguiente generación? Se dice que a las generaciones de los últimos años, quizá de por ahí de los 60, finales del 60, 70 en adelante hasta hoy, algunos les han dado diferentes nombres. Por ejemplo, entre los años 70 y quizás hasta 90, a la generación de ese entonces se le dio un nombre, y era generación X. Luego, más o menos de los años 80 en adelante, a la generación se le llamó generación Y, hasta más o menos cerca del año 2000. Y luego del año 2000 en adelante, que no está estandarizado exactamente de qué tiempo a qué tiempo, pero estoy dando aproximados, pero del año, por ahí cerca del año 2000 en adelante, a la generación se le llamó generación Z. Estos últimos 40, 50 años ha habido 3 generaciones, entonces generación X, generación Y y generación Z. Cuando uno investiga cuáles son las razones por las que a estas generaciones se les ha ido llamando así, pues hay diferentes características que estas generaciones tienen, por lo cual se les ha dado ese nombre. Por ejemplo, se dice que la generación Z, que en todo caso es la generación de los jóvenes del milenio también, es una generación nativa, digital. Decir que cuando ellos nacieron junto con las computadoras, junto con la tecnología, con las redes sociales. Esta es la generación del milenio, la generación digital. Tiene esa característica, y esa característica los hace muy diferentes a las generaciones anteriores. Por ejemplo, la generación Y, que es la anterior a la generación X, su característica básicamente son por actitudes de rebeldía, crítica a los sistemas, muy envueltos en música. Y un poquito más atrás, la generación X, quizá muy identificada con el rock y con
con las liberaciones, la liberación femenina, las nuevas tendencias sobre la vida. Entonces se le llama generación X, generación Y y generación Z. Ahora, cuando uno estudia qué eran las cosas que a ellos les gustaban, digamos, incluyendo las tres generaciones, qué era lo que más les gustaba, se encuentra que, número uno, la música, pero ya no una música como la antigua, sino una revolución de música, y empieza la fuerza del rock, y empieza un montón de tipos de estilos de música que hay ahora, que ya no es música, sino que solo son ruidos, porque música dice que es el buen sonido, el sonido agradable al oído. Pero por ejemplo el perreo y un montón de músicas que escuchan ahora ahí afuera, y también un poco dentro de la iglesia, no es música, es ruido. Uno lo que oye son botes, lo que oye son un ruidazo que realmente, y ese es el tipo de música que le caracteriza a estas generaciones, pero les encanta y les fascina ese tipo de música. Luego también se puede hablar del interés no solo de la música, sino el interés por las redes sociales, por ejemplo, en este tiempo. Cuando vemos nosotros a la generación de hoy, todos los jóvenes que ya empiezan a tener celulares ya no tienen, ya los frijolitos ya no existen. Eso los manejan solo los viejitos, como la hermana Odilia, así, esos viejitos que son de más atrás de la generación X, ¿verdad? Pero ahora todos los jóvenes tienen celulares inteligentes. Para muestra, un botón, ahí está una muchacha viendo un álbum de fotos en su celular inteligente. Todos tenemos celulares inteligentes. Ya, y estamos conectados con el mundo. Por eso al mundo se le ha llamado ahora la aldea global, porque el mundo es tan pequeño. A través de las tecnologías ahora mismo alguien nos puede estar escuchando en el otro lado del mundo con una pequeña conexión de internet. Entonces es una situación tremenda la que se da. Otra característica que tienen ellos es el interés por la escuela, los videojuegos. A mí me gusta escuchar a los niños hablando de los nuevos juegos que hay ahora. Qué increíble. Ellos saben de todos los botones. Mira, el botón verde para esto, el azul para esto, y cuando a uno le explican, uno ya que es por ahí, por la generación X, se queda nulo, no entiende realmente, no tiene esa habilidad para poder manejar a la perfección las cosas que ellos manejan. Son hábiles en cuanto al uso de la tecnología. Les encanta mucho diversiones, pasatiempos. Los cines ahora son muy visitados por los jóvenes. Allá van los jóvenes a las 11 de la noche haciendo cola para entrar a ver la película de estreno allá al cine, ¿no? Y esa es una cosa que va evolucionando en la vida de la gente, y es ahí donde, por ejemplo, la vida espiritual o la vida de la iglesia empieza a perder sentido. Y miren, hermanos, oigan esto que voy a decir. Se hizo un estudio sobre la religión entre los jóvenes, más o menos de estas generaciones que he mencionado, y se encontraron algunas cosas. Número uno, se encontró que 1 de cada 5 que creció en una religión, pero ahora no está ligado a la religión. De esta generación que nacieron en esa época, 1 de cada 5 creció en la iglesia, pero ahora no tiene nada que ver con la iglesia. Cuando uno hace una reflexión sobre un dato estadístico como este, por ejemplo, entonces una respuesta que yo tengo como reacción es: seguramente no tuvo efecto la religión en las vidas de ellos. Ellos pasaron por la iglesia, pero la iglesia no pasó por ellos. Ellos entraron a la iglesia, pero la iglesia no entró en ellos. Hubo algo que los tenía blindados. Posiblemente venían al culto, pero no escuchaban. Estuvieron en la iglesia, pero no pusieron atención al mensaje.
pasaron algunos incluso con sus celulares mientras estaba la predicación, etcétera, etcétera. Y no hubo esa capacidad de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Otro dato dice que menos de 1 en cada 5, o sea, el 18% dicen que asisten a los servicios, pero semanalmente, pero solo asisten. Y en todo caso sería un porcentaje mínimo el 18% de esta medida que se tomó. Y un tercer dato es que dicen menos de la mitad, del 45%, dicen que la religión es muy importante para su vida. Es decir, que no hay ni siquiera el 50% de jóvenes interesados en la fe, en la religión. Y este último dato, 1 de cada 4 identifica su religión como ateísmo, agnosticismo o nada en particular. Es una cosa tremenda, que decir, la gente, las generaciones nuevas están huyendo de Dios. Las generaciones nuevas se están alejando de Dios, están muy interesados en su estudio, muy interesados en sus pasatiempos, en sus videojuegos, en sus deportes, en su trabajo, en alcanzar sus sueños materiales, pero no interesados en la vida de la fe. Y esto es preocupante. Y esto lo empezó a sentir la iglesia. Es un panorama no muy alentador, es un panorama que no da esperanzas, porque si esto sigue así, va a haber un momento que, como en Europa, las iglesias van a estar vacías. Los templos van a ser museos, los templos van a convertirse en lugares donde ya no hay gente, ya no hay palabra, donde escasee la palabra. Los lugares de predicación van a ser cualquier otra cosa menos una casa de Dios. Y la iglesia empezó a sentir que a la juventud a cada día le interesaba menos la iglesia, y empezó a hacer cosas para tratar de distraer o para tratar de combatir ese espíritu de indiferencia, ese espíritu de ateísmo, de agnosticismo, de falta de pasión por la iglesia, y empezaron a buscar estrategias. Y entonces se metió la música rock a la iglesia. Y entonces dentro de la iglesia hoy, por ejemplo, uno ve conciertos de rock cristianos igualito que los conciertos de rock mundanos. Usted ve y no hay ninguna diferencia a los artistas cristianos. Los muchachos de las iglesias, menos los de acá de Manuel, pero se les tiran ahí cuando van pasando y quieren hacer, así como en el mundo, luces y todo ese montón de cosas. Y se empezó a considerar que esa era una estrategia, era una salida para evitar que los jóvenes se fueran. Pongámosle rock adentro de la iglesia para que no se vayan a oír rock allá afuera en el mundo. Ve entonces el rock lleno de luces, lleno de un sonido estridente, de un sonido que aún dentro de la iglesia. Por aquí había una hermana que la enfermamos del sonido demasiado fuerte en la iglesia. Le tocó que sentarse un tiempo atrás. Hoy está retando la fe y parece que se sienta más adelante, pero es por fe, no porque la cosa se mantiene difícil. El sonido estridente, fuerte. Empezamos a hacer actividades divertidas, los jóvenes y las iglesias, actividades divertidas. Increíblemente, estaba viendo un video. Hace poquito no quise traer videos, pero estaba viendo un video donde un pastor empieza a hacer y empieza a bajar, a hacer cosas como estas y a bajarse, y toda la gente se ríe, y es un payaso, y la congregación está llena, y él riéndose y haciendo sus pasos de Michael Jackson, y la gente riéndose, y él se tira y hace viera qué cosa más ridícula, y la gente siendo bendecida con payasos, con luces, con ruido, con sonido, con cosas cómicas, uso de medios visuales, que eso es una bendición, pero la gente hoy ya no desarrolló la audición. La gente, estas generaciones no desarrollan la audición, sino que la visión. Cuando estábamos por ahí por los 70, bueno, yo no sé, yo soy de más adelante de ahí, pero los que estaban ahí por los 70 y no había mucha televisión, solo oíamos radio, ¿sí? Y esa gente más antigua desarrolló la audición,
muy fuertemente, tienen la capacidad de oír, pero los jóvenes de hoy no tienen capacidad de oír, no tienen capacidad de retentiva, no tienen capacidad de sentarse. Por eso es que sacamos a los niños de la iglesia. Por eso es que los niños deben estar allá jugando, saltando, brincando, porque eso es lo que les gusta. Porque así es como ellos se sienten bien. Difícilmente un niño se sienta. Y que vaya esta mañana, yo pedí que los niños más grandecitos se vinieran y estuvieran acá. Aquí está Luisito con su papi, pero ya está aburridísimo de lo que estamos compartiendo. Yo estoy seguro que aquí está la niña de Marbeli, aburridísima de lo que estamos compartiendo. Y ahí para atrás hay otros niños. Por allá está Fernandito, que Fernando ya quiere salir corriendo porque no les gusta. Para ellos allá quisieran estar jugando y saltando y coloreando. Y esa es la generación de hoy. Esa es la generación de hoy. Esa es la realidad. No, una de las cosas que a mí me preocupa y que duele mucho es que las generaciones van perdiendo la capacidad de oír. Y ponga atención a eso. Ponga atención a eso. Usted le habla a su hijo, está en el celular, está con audífonos. Ah, me hablaste. ¿Qué me decías? Y es una realidad la que nosotros estamos encontrando día tras día. Es horrible, pero esa es la realidad. La gente se ha dejado llevar por todo el ambiente, actividades, una serie de cosas. Otra cosa que hemos hecho, los padres, y tristemente digo esto, es que hemos dejado que las nuevas generaciones vayan decidiendo. Cada uno a cada día va haciendo una vida más independiente. Una vida, usted llega y está en la casa, pero en la casa cada uno está en su mundo. Uno está viendo videos chistosos, otro está viendo la novela, otro está chateando. Pero cada uno, he visto videos donde la familia de hoy, cada uno está en la mesa, pero todos con su teléfono comiendo, ni atención le ponen al plato. La mamá llega a darle el plato a Luisito y Luisito, bueno, este es un tipazo, pero la mamá llega a darle el plato al niño y el niño lo tira porque lo que quiere es el videojuego, jugar. Y esa es la realidad de la generación que está emergiendo. La pregunta sería, ¿a dónde podríamos llegar de aquí a 30 años? Cuando uno analiza esta situación, ¿a dónde creen ustedes que podríamos llegar de aquí a 30 años? ¿Qué va a pasar con los nuevos jóvenes? ¿Qué va a pasar cuando en 30 años Luis sea uno de los pastores aquí? ¿O debería ser uno de los pastores en Emmanuel? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando Fernando de aquí a 30 años, Fernando tiene que ser el líder de alabanza aquí en la iglesia en 30 años? Muchos quizá. O los hijos que no han nacido, los que no han nacido, ¿cuál va a ser la fe de ellos? ¿Cuál va a ser la posición? Mire, lo que vamos a hacer hoy para tratar de entender qué hacer, para que la fe a cada día no sea abandonada, sino que sea pertinente. Lo que vamos a tratar esta mañana de compartir para que la fe a cada día se haga más importante y no menos importante, son algunos principios. Y lo que vamos a hacer es que vamos a comparar lo que pasaba en el tiempo de la Biblia con lo que pasa en el tiempo de hoy. Pensemos un poquito en el tiempo de hoy. Miren, los padres de hoy, la mayoría, y a cada día, esto es parte de mi observación, a cada día la iglesia y las cosas espirituales son menos importantes para los padres de hoy día. Hermanos, y aunque me miren enojados, no, yo sé que estamos preocupados, pero a cada día uno mira a los padres sin la preocupación de que sus hijos busquen al Señor. Los padres no están preocupados, no hay aquella lucha, aquella desesperación por decir Señor, como decían muchas veces los padres de hace unos años atrás. Señor, dijo una madre, yo no traje a este hijo para que vaya al infierno, yo no parí a este hijo para que se pierda, yo parí a este hijo para que te sirva. Señor, ayúdame a encarrilarlo y si no me muero.
ese espíritu de lucha, de preocupación, porque los niños vengan a la iglesia, porque las cosas espirituales sean importantes. No, hoy vemos a los padres que no tienen interés, se ve la iglesia solamente como una cuestión circunstancial en la mayoría de gente. Cuando podamos, vamos. Cuando sintamos, vamos. Cuando querramos, vamos. Pero no hay como un compromiso con las cosas espirituales. No hay un compromiso con la vida de fe. No hay un compromiso con la comunión. No hay un compromiso con la adoración. No hay un compromiso con la Biblia. No hay un compromiso. Los hijos están a cada día siendo sacados de la iglesia por sus mismos padres. Los hijos están siendo llevados afuera a perder el valor de la fe, a perder el valor de las cosas espirituales. Y otra cosa, digamos que ese es el grueso de la mayoría de gente cuando uno observa en las iglesias. Esa es la realidad. Pero los que nos quedamos aquí todavía luchando, también no estamos haciendo tan bien las cosas. No tenemos esa preocupación de si nuestros hijos están escuchando la palabra, si nuestros hijos están adentro o están afuera haciendo otros planes, están sentados por ahí en las gradas del edificio, en los pasillos, engañándonos, haciéndonos sentir que estaban adentro pero que están afuera, y nosotros tranquilos escuchando la palabra. Pero no hay ese impulso a llevar a los hijos a la iglesia, las cosas de Dios. Yo recuerdo una familia preciosa que se congregaban acá en nuestra iglesia, y uno de los hijos no venía a la iglesia. Y yo les decía, mire, ¿y por qué no traen a su hijo? Y no lo trajeron, y nunca lo trajeron. Y el niño se creció y ahora es un muchacho, pero no lo hicieron llegar a la iglesia. Yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que un bichito me va a decir a mí no quiero ir a la iglesia y me voy a quedar? Va, pues mi hijo, no vaya. Va, pues si vos no querés, no vaya. ¿Cómo yo voy a permitir eso? ¿Cómo? Yo le voy a enseñar a mi hijo que él debe venir a la casa de Dios, que eso es la vida. Los jóvenes de hoy no tienen mucha capacidad de escuchar. Los mensajes les suenan aburridos, los mensajes les suenan obsoletos, porque no se habla de lo que a ellos les llama la atención, de lo que a ellos les gusta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer a la luz de la Biblia? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es una respuesta que esta mañana Emanuel le da para que cuando la niña de Marbeli crezca, ella pueda decir, yo voy a ir a la iglesia con mis hijos? Que cuando los niños de Javier nazcan, diga, mi vida es la iglesia. Que cuando los niños de Coco y Claudia nazcan, que ellos digan, hijos, nuestra vida está con el Señor. Nosotros no vamos a hacer menos que buscar al Señor. Si no buscamos al Señor, nos morimos. Si no buscamos al Señor, se acabó todo. Si no caminamos con el Señor, se acabó todo. Me encanta cuando el Fernando Cuellar un día puso en su muro una declaración que él hizo en algún momento: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y había él colocado a su hija Jimena, a su esposa Claudia, y él también, todo ahí, pero y había colocado su foto y había dicho: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y me encantó eso, me gustó eso. Otro día vi un video que la hermana Susi tenía a Jimena, a Mateo y a no sé quién otro, no recuerdo muy bien en este momento, pero 3 niños que los tenía en sala cuna, saltando, jugando y haciendo. Y a mí me dio alegría ver a la hermana hincada. Primero se colocó a nivel de ellos, estaba hincada en el suelo jugando y
y Jimena, que es tan seria que no con cualquiera llega, y el Mateo, que también es mero elitista, ¿cómo se llama? Pero ahí estaban con ella jugando de una manera excelente y cantando el sapo, 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 sapo. Y mire, pero estaba en la casa de Dios, y a mí me dio alegría cuando vi el video. Se lo comenté, no sé si vio el comentario bien, y le puse like. Y entonces la hermana me dio alegría verlo, me dio gozo verlo, porque dije, bueno, los papás están en la iglesia adorando, los papás están en la iglesia sirviendo a Dios, y sus hijos están aprendiendo ahí en sala cuna, aún así chiquititos aprendiendo, y eso da alegría, hermano. Ese es el camino que nosotros necesitamos tomar. Se lo voy a mostrar. Lo que tenemos que hacer, principio 1, es involucrar. Diga conmigo, involucrar. Involucrar, esa es la palabra clave. Quiero que lean conmigo unas escrituras. Génesis capítulo 18. Vamos a leer unas cuantas escrituras y voy a mencionar cuatro principios importantes que la Biblia nos muestra. 4 principios que debemos de aplicar a la vida de la iglesia si queremos que Emanuel en 10 años, 20 años, 30 años no sea una iglesia museo, sino que sea una iglesia viva, una iglesia llena de gente joven, llena de gente con convicción, llena de gente que adore a Dios. Que nuestros hijos no anden en los vicios, no anden en las maras, no anden en el pecado, sino que estén sirviendo a Dios. Principio 1, ¿cómo se llama? Involucrar. ¿Cómo se llama? Involucrar. Génesis 18, 19 dice: porque yo sé, dice Dios está hablando aquí, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo quiero que nos detengamos un minutito ahí. Dios está confiando, o Dios está esperando que haya padres. Dios está esperando que haya padres que lleven a sus hijos a las cosas de Dios. Dios está esperando que los padres sean responsables. Él está encontró por fin a uno que se llamaba Abraham. Encontró por fin a uno que dijo Dios: yo sé que mandará a sus hijos. Dice que después de que él muera, aún muerto, los hijos van a seguir el camino de Dios. Que aún cuando él ya no esté, va a tener la capacidad de haber influido tanto en sus hijos, que ellos están siguiendo el camino de Dios. Y está convencido Dios de que hay alguien. Yo tengo esta mañana la esperanza, la expectativa, que Dios le está hablando a uno aquí, o a 2, o a 3, o a 100 padres, y les está diciendo: oh, yo sé que vos llevarás a tu hijo por el camino de Dios. Yo te he dado un hijo, te he dado una hija, te he dado una familia, porque yo sé que la llevarás por mi camino, porque solo así, oigan bien, vean lo que dice la última parte del versículo: para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Miren, si queremos que nuestra familia herede las bendiciones de Dios, las bendiciones de la palabra, tenemos que involucrar. Hermano, por favor, hermana, por favor, luche porque su hijo se involucre en las cosas de Dios. Este es un principio importante en la palabra, porque cuando nosotros involucramos a nuestros hijos, nosotros les estamos enseñando las cosas importantes en la vida. Les estamos enseñando que esto es valeroso, que esto es importante. Yo he notado cómo el involucrarse en la iglesia, el involucrar a la gente en la iglesia, es algo que le ayuda a las personas muchísimo. Yo les he pedido a los muchachos, a los líderes de nuestro ministerio juvenil, que involucremos a los jóvenes de nuestro colegio que están dando pasos para entregarse al Señor. Porque aquí tenemos en la iglesia un semillero tremendo, casi 500 alumnos que pueden ser ganados para el Señor. Y yo puedo ver cómo, por ejemplo, aquí Carlos Noches, un exalumno del colegio Emanuel,
vino al colegio Emanuel y se quedó en la iglesia. Yo puedo ver a Adriana, yo puedo ver a Javier, yo puedo ver aquí a la gemelita, ya salió del colegio, pero está en la iglesia. Yo puedo ver a Lisbeth en este lado, yo puedo ver por este lado a Stephanie, yo puedo ver por este lado no sé a quiénes más, pero gente que estuvo en nuestro colegio y la involucraron y están sirviendo y ahora están exponiéndose a la palabra del Señor. Ahora están siendo expuestos al mensaje, a la salvación, porque fueron involucrados. Involucrar. Eso es lo más importante. Yo he visto muchos jóvenes aquí en la iglesia que no se involucran. Hay una actividad juvenil y ellos no quieren nada. Hay un culto y ellos no quieren nada. Los padres no se preocuparon por involucrarlos y de repente estos muchachos ahora ya no quieren nada con la iglesia. Están allá, vienen tal vez de vez en cuando, allá muy lejos, porque los padres no los involucraron, no consideraron que fuera importante el involucrar en la casa de Dios. Pero mire, para poder involucrar a los muchachos en el camino de Dios, no es posible involucrarlos si nosotros no estamos ahí. El decir involucrar implica el ir yo. El ir yo. ¿Cómo yo le puedo decir a un hijo vaya al culto si yo mismo no voy? Y miren, quiero que vayan a otra escritura que habla de esto. Segunda de Timoteo 1:3. Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, a cual sirvo desde mis mayores. Oiga, qué interesante. Está hablando de los padres. Desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Versículo 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y oiga el versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, ¿en dónde? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Qué nombres más lindos estos dos. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, mira, tú eres un gran hombre porque tu abuela y tu madre fueron grandes mujeres. Entonces, atrás de un gran padre seguramente habrá un gran hijo, o atrás de un gran hijo seguramente hubo un buen padre y una buena madre. Alguien que los involucró, alguien que les marcó el camino, alguien que les dijo: este es el camino, este es el camino. Hermanos, cuando sus hijos no quieran venir a la iglesia, agárrenlos de aquí. Mire, dije, a la iglesia, no, eso no tiene negociación. Vamos a la iglesia, la casa de Dios. Yo te voy a llevar a la casa de Dios porque ahí hay bendición y hay vida. ¿Cuántos creen eso? Empiece a dejar a su hijo, déjelo en la casa y ahí se acordará. Déjelo en la casa. Las cosas que pasan cuando usted deja a sus hijos en casa y no los trae a la casa de Dios son horribles, son horribles. Usted necesita, y yo necesito decir: no, yo voy a involucrar a mi hijo que se mete en un ministerio, que empiece a servir, darle la oportunidad, darle permiso, porque hay algunos papás que ni siquiera le dan permiso a sus hijos para que vayan a la iglesia. Es una cosa tremenda. Necesitamos esa claridad de involucramiento. Mire qué interesante lo que pasa, cómo Dios pide que se involucren todos. Vayan conmigo, por favor, a la palabra de Dios, segundo Crónicas 20:13, y van a ver qué interesante este dato que encontramos ahí. Lo que una nación puede lograr cuando se congrega, cuando se involucra, cuando se meten en las cosas de Dios. Segundo de Crónicas 20:13 dice, si no lo ven en pantalla, por favor, dice la palabra del Señor: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Con quién? Con sus niños y sus mujeres y sus hijos. El contexto de esta historia, ustedes saben que Josafat va a ser atacado por unas naciones, por unos reyes, por muchas naciones, y vienen contra él a destruirlo. Y Josafat
toma la decisión de, en vez de ponerse a pelear con ellos, empieza a buscar a Dios y hace una serie de cosas, pero congregó a todos. ¿Quiénes estaban ahí delante de Jehová? De pie, estaban de pie delante del Señor. ¿Cuántos se animan a escuchar de pie lo que resta del mensaje? No, tan linda, tan linda. Yo sé que no, tal vez no hay necesidad. Lo que yo estoy tratando de decir, porque podríamos estar de pie y distraídos, pero podemos estar sentados y compenetrados. Lo que estoy diciendo es que estaban de pie, y eso implica atención, implica reverencia, eso implica que estaban entregados a lo que estaban escuchando, de pie delante de Jehová. Y mire lo que pasa, versículo 14. Y estaba ahí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jariel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Los miedos se van. Los miedos se van. Quita los temores. Si es que, mire, hermano, el que una persona se congregue en este tiempo, eso es una gran ganancia. Hoy más que nunca, aunque sea por miedo, la gente debería congregarse. Aunque sea por miedo, debería congregarse. No debería ser así, pero aunque sea por miedo. Si sabe, miren, uno camina. Nosotros que trabajamos en la calle, vemos cuántas cosas en la calle. Yo veo ahí en Jardines y en la Matepec tantas cosas. Veo a los muchachos parando a los carros, a los vendedores, y yo voy y me paso. Y yo digo, estoy totalmente seguro que la razón por la que a mí no me han parado ni me molestan es porque yo soy un hijo de Dios y Dios pone ángeles alrededor de mí. No temáis, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mire, cuando yo lucho porque mis hijos estén en el camino de Dios, cuando yo los involucro en las cosas de Dios, le estoy diciendo a Dios: Señor, yo no puedo, la batalla no la puedo ganar yo, pero yo creo en alguien que sí la puede ganar. Yo creo que tú lo puedes hacer. Y de verdad nos vamos a enfrentar a épocas difíciles en las que necesitamos más que nunca recurrir a una fuerza superior, que es la fuerza del Todopoderoso. Y si la iglesia aprende esto, Dios va a pelear nuestras batallas. La batalla no es vuestra, dice el profeta. En ese momento hubo palabra de Dios, en ese momento hubo revelación de Dios, en ese momento Dios vino y dio una respuesta en medio de la incertidumbre. Por eso que es importante el congregar, el involucrar. Dios mismo, Joel capítulo 2 y versículo 16, dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Mire, aquí, ¿quiénes van? Van todos, los ancianos, los jóvenes, los niños, aún los recién casados. Dice: sáquenlos, aún los que no se han casado. Yo no puedo concebir que una persona diga: es que como yo me voy a casar no tengo tiempo para ir a la iglesia, o como yo me he casado no tengo tiempo para ir a la iglesia. Todos, aquí dice todos, vayan, salgan, santificad la reunión, apártenla, considérenlo como algo importante. Y ese es uno de los mandamientos de Dios, porque Él quiere involucrar. Esa es la palabra, involucrar. Y cuando involucramos, hacemos que aquello se convierta en parte de sus vidas. Parte de sus vidas. Las personas que hoy están
en la casa de Dios y que sirven fueron gente que crecieron en las bancas de la iglesia, que durmieron, que las cunas fueron ahí abajo de las bancas. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos la iglesia, aquí no había sala cuna, no había nada, y los niños recibían la palabra aquí adelante, aquí con nosotros. Ahí afuera abajo de las bancas dormía Javier. Él escuchaba el culto dormido abajo de las bancas, y Tati ahí escuchaban. Y nosotros nunca dejamos que nuestros hijos marcaran la pauta en cuanto a venir o no venir a la casa de Dios. Los involucramos, los metimos. Yo recuerdo que decía Tati, solo junto y junto y junto y junto. Sí, solo junto, pero ahí vamos. Y ahí vivía la par, y te tenés que venir a la casa de Dios. Y recibía la palabra de Dios, escuchaba la palabra de Dios. Ahí se dormía. Y Yuni tuvo esa capacidad, porque Yuni es una persona que logró manejar bien a sus hijos. No lo dejó salir. Quiero tomar agua, pues ahí les traía su agua. Ahí traía el botecito de agua. Nada que allá van a tomar agua. No, aquí está su agua. Y aguántese, quiero orinar, aguántese, solo falta media hora, aguántese, no va a ir. Y ahí los tuvimos sentados en la casa de Dios. Si usted ve, Darío, ¿dónde está Darío? No vino Darío hoy. Darío era un tremendo muchacho, picarazo, chiquitío, que no lo aguantaba el hermano Ángel y el hermano Armando. Era una cosa horrible. Pero Darío ahí estaba en la casa de Dios. Una cosa que le agradezco al hermano Julio César Sandoval Padre es que él ahí venía a la casa de Dios con sus hijos, con su esposa. Su esposa padecía del problema de epilepsia, pero ahí estaba él. A veces venía toda perdida, y ahí estaba en la casa de Dios. Si es cierto o no, o estoy mintiendo. Y ahora cuando yo miro a Julito tocando su guitarra con aquella maestría, yo me siento emocionadísimo. Yo disfruto. Lo he estado observando estos días tocar la guitarra, porque el viernes tocó la guitarra, ¿sí? Hoy tocó la guitarra, y agarra la guitarra, y ese niño que nadie daba nada por él, pero ahora está sirviendo al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Se llama involucrar. Yo estoy en esta mañana pidiéndole a la iglesia: hey, Luis y Marcela, por favor, yo declaro que ustedes van a traer a sus hijos a la casa de Dios. Yo declaro que la familia del hermano Luisito sigue en la iglesia, sigue juntos en la casa de Dios. Yo declaro que la familia del hermano Raulito vendrá a la casa de Dios. Yo declaro que la familia de Janet está en la casa de Dios. Yo declaro que la familia de Coco sigue en la casa de Dios, que la esposa de Alan también sigue en la casa de Dios y viene a la casa de Dios con sus hijos. Yo lo declaro, pero no lo declaro solo por declarar, sino porque esta mañana usted dice: yo tomo esa palabra y la hago mía. Yo voy a involucrar a mis hijos en las cosas de Dios. ¿Cuántos lo quieren hacer? Bueno, hermano, gloria al Señor. El segundo principio. ¿Cómo se llamaba el primero? Muy bien. Segundo se llama contar. Diga conmigo, contar. Mire, vayan a Deuteronomio 6. Y a mí me encanta esta escritura. Una vez que la escuché por primera vez a un predicador que habla sobre finanzas, lloré cuando la escuché. El hermano Robert Morris, él leyó esta escritura. Yo lloré cuando la escuché y entendí esa aplicación. Mire lo que dice 6:20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: mire esto, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumpliéramos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra
todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esto se llama contar la experiencia que yo he vivido. Una de las cosas que es poderosa en los abuelos es el repertorio de historias que tienen. Y cuando los nietos se sientan a los pies y ellos pueden contarles, hasta mentiras les cuentan. Pero lo que yo quisiera es que nosotros no tengamos necesidad de contar mentiras, que nosotros les podamos decir a nuestros hijos las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Yo tengo la esperanza de sentarme, tengo la esperanza algún día de sentarme con mis nietos y decirles a ellos cuando yo ya esté viejito: hijos míos, Dios me sacó de una vida materialista, de una vida sin rumbo, y me hizo siervo de Él, y me hizo pastor, y me hizo un instrumento en esta ciudad de Santa Ana. Cuando yo soy un foráneo, yo soy un chapín, cuando yo soy una persona que no pertenezco a esta aristocracia salvadoreña, pero que el Señor me incrustó aquí con ustedes. El Señor me dijo: te voy a llevar allá porque quiero que conozcas a una mujer preciosa que se llama Odilia. Y he conocido a esta viejita y a su esposo Trinis. Los sigo admirando y amando. Y conocer a gente que de no ser por el Señor no habría conocido. Marbeli, no te hubiera conocido, no tuviera el honor de conocerte ni de ser tu pastor. Pero qué privilegio, y contarle a mis hijos mis experiencias con Dios. No hay cosa más poderosa que un padre se siente con sus hijos y les diga, o sus nietos, y les diga: esto hizo el Señor conmigo, esto es lo que el Señor hizo conmigo. Y cuando tú haces eso, hermano, cuando tú le cuentas a tus hijos eso, entonces estás diciéndole que no existe otra alternativa en la vida, sino solo Dios. Los israelitas deberían contar a sus hijos. Y dice: nosotros éramos esclavos. Ay, no, mi hijo, es que mira, allá en Egipto nosotros cargábamos grandes cargas, construíamos, metíamos nuestro pie en el lodo para majar el lodo y hacer ladrillo, y nos pegaban y nos golpeaban y ya no aguantábamos. Era una vida de esclavitud, era una vida de angustia. Pero nosotros empezamos a ver el accionar de Dios, empezamos a ver la mano de Dios obrando, y vimos maravillas y vimos señales. Nuestros ojos las vieron. ¿Cómo vamos ahora a dejar de hacer esto que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a dejar de ofrecer al Señor los carneros y los corderos que son símbolo de la liberación? ¿Cómo? Porque los niños ahora se iban a... Dice que iban a sentir raro, que ¿por qué estaban matando tanto animal y quemándolos y haciendo los sacrificios? Y ellos no iban a entender. Entonces dice: ustedes tienen que contar. La manera más eficiente de hacer que una nueva generación abrace lo que ha pasado, lo que se cree, la fe, es contar la experiencia. Si usted cuenta la experiencia que ha tenido, usted va a encontrar cosas maravillosas, reacciones maravillosas en la vida de aquellos que escuchan. Nuestros hijos quieren oír sus historias, pero ¿cómo? ¿Qué historias? ¿Qué historia le puedo yo contar a mi hijo? ¿Qué puedo yo contarle a mi nieto? ¿O qué historia podría yo contarle a mi nieto, a mi bisnieto, que sería interesante? Entonces eso nos reta a vivir una vida en la que Dios sobre. Eso nos reta a decir: yo quiero una vida en la que Dios actúe. Yo quiero una vida en la que yo pueda ver milagros. Milagros, milagros. ¿Cuántos han visto milagros en su vida? Y que usted diga: Dios,
Obró. Es decir, no vivir una vida sin Dios, sino decir: Dios, yo necesito de ti. Principio 1, ¿cómo se llamaba? Involucrar. Principio 2, contar. Principio 3, beneficiar. Ahora, esto también tiene que ver con que mi vida tenga un estilo de vida que sea tan importante y tan interesante que lo que yo esté haciendo hoy, mañana, beneficie a mis hijos. Mire lo que pasó en este caso. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Y oigan esto: por amor de Jonatán tu padre. Mefiboset está temblando y dice: seguramente David me va a matar, seguramente David me va a quitar la vida porque yo soy descendiente de Saúl. Pero David le dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Está diciendo: lo que tu padre hizo en aquel entonces, ahora tú lo estás cosechando. Lo que yo siembro como padre, mi hijo lo cosechará. Y eso es importante, es como un llamado a revisar mi vida, a revisar mis acciones, porque lo que yo hago, mi hijo lo cosechará. Hay un efecto poderoso en el accionar, en mis amistades, en mi manera de conducirme ahora, porque mi hijo mañana lo va a cosechar. Y es interesante cómo Mefiboset recibe la bendición de su padre. Su padre ya ha muerto, su padre ya no está vivo, pero él está cosechando las cosas buenas de su papá. Qué interesante eso. El que nosotros podamos dejar una herencia, no de problemas, el que nosotros podamos dejar una herencia no de conflictos financieros, el que nosotros podamos dejar una herencia de paz, de tranquilidad, de seguridad, de amistad. Eso es algo que debe ser la preocupación de cada padre. Cada padre debe estar pensando que cuando él se muera, quiere que las cosas en su casa queden en paz. Cuando él se muera, que por lo menos haya dinero para enterrarse a sí mismo. Que cuando él se muera, sus hijos puedan tener una pequeña herencia. Tenemos que luchar. Yo sé que algunos me dicen: ay, pastor, pero hoy la situación no está para dejar nada. Hoy muchos papás estamos dejando, pero deudas. Muchos papás estamos dejando, pero problemas. Yo le aseguro que si usted se toma de la mano de Dios, Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del mundo y Él puede hacer que usted tenga la bendición. ¿Cuántos lo creen? Mire, estuve en el campamento del colegio hace unos días, y ahí platiqué con un anciano que me conmovió el corazón. Él andaba vendiendo sorbetes, llegó ahí porque los dueños del lugar ese donde se hacen los campamentos le contaron que iban a haber muchos jóvenes, y llegó a vender sorbetes. Y me senté con él en la grama un rato y platicamos, y me contó su historia. Él era una persona pobre, era vicioso y tenía un montón de problemas, y luego entregó su vida al Señor. Y cuando entregó su vida al Señor, el Señor lo empezó a bendecir y encontró un trabajo, y con ese trabajo él pudo comprar un lote. Cabalito, lo que ganó en ese trabajo le sirvió para el lote. Fueron $1,500 los que valía el lote. Y después el Señor me dio otro trabajo y compré otro lotecito. Y luego construí en un lote. Y ahí estábamos viviendo con mi esposa, felices. Lamentablemente ella se enamoró de otro hombre hace unos años, porque yo le llevo 12 años a ella. Se enamoró y me dio un leñazo y me sacó de la casa. Pero ahora vivo en mi otro lote. Ella vive con el lechero, con el panadero.
Pero yo vivo en mi lote. ¿Y sabe qué? Y yo le firmé a ella, le entregué el lote con la casa, pero con la condición que ella me diera de comer. Así que dice que él va todos los días a comer y ahí encuentra a la esposa con el otro amigo y le dice ella en la noche dice que le dice, ya es hora que te vayas. Y él siente aquella cosa tan dura y lo manda y él se va, pero dice, pero tengo mi lote. Yo digo esto, espero que las mujeres de aquí no le den leñazos a sus esposos ya. Pero lo que estoy diciendo es que aún por pobre que sea una persona, puede dejar algo en lo que sus hijos puedan decir, esto es mío, esto es de mi padre, nadie me puede sacar de aquí. Yo me metí por fe a pagar mi casa, porque yo dije, bueno, ahorita sí me muero, si la hermana Yuni me da un leñazo o algo y me lo da en la cabeza o donde sea, y ya no vuelvo por otro, yo sé que yo muerto, ya mis hijos tienen una casa, porque el día que yo muera se cancela la casa. Por eso es que hay que tener cuidado. Ahorita estamos pagando a puros empujones, ay Dios mío, ahí vamos, y gracias a Dios hemos pagado todos los meses y no debemos ni un mes y vamos al día, pero algún día va a ser de nosotros. Y si yo me muero, que es la posibilidad, ya mis hijos van a tener por lo menos un lugar donde nadie los pueda sacar, porque un día yo ya no voy a poder ser el pastor de esta iglesia, y Luisito, que va a ser líder, y Fernandito y los demás, bueno, pastor, ya no queremos, usted ya está muy viejito, Julio Canelo, y entonces, y me van a sacar de aquí, pero entonces vamos a tener una casita. El padre tiene que proveer, el padre tiene que luchar por beneficiar a sus hijos. Yo quiero beneficiar a mis hijos. Yo les digo a mis hijos, ustedes están beneficiados con ser mis hijos. Había un estigma hace mucho tiempo atrás de que ser hijo del pastor era la peor mala suerte que a un muchacho le podía pasar. Y los hijos de pastores eran despreciados, eran rechazados. No, hombre, no, yo dije, en el nombre del Señor voy a cambiar ese estigma y voy a trabajar duro y voy a hacer bien mi ministerio para que mis hijos no sean avergonzados. Ahora yo le digo a Javier, y anoche íbamos hablando con mi esposa, yo sé que de repente él no ha sido quizá un hijo 10 o un muchacho 10, pero me decía Johnny, fíjate que la niña esta dice que le dice, salí, ¿por qué no salís vos? Para que platiquemos. Y le sobran las bichas, porque así como se parece al papá, le sobran las bichas, el montón pero dice él, no, yo sé lo que quiero. Y eso es interesante, Yo tengo una hija, Tati, ¿dónde está Tati? Está dando clases. Una niña bien centradita. No anda no ha andado con todos los bichos de aquí de la iglesia. ¿Saben por qué son así ustedes? Porque yo les he enseñado. Porque el Señor me enseñó a mí. Porque yo camino con el Señor. Mi vida beneficia o avergüenza a los hijos. Mi vida beneficia o avergüenza a los muchachos. Por eso yo espero que nosotros luchemos. Primer principio, involucrar. Segundo principio. Tercer principio, beneficiar. Y último principio, convertir. La última escritura y terminamos. Quiero que vayan a Hechos 2, Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se narra una historia. Pedro está terminando un sermón. Está predicando y está terminando un sermón tremendo. Un sermón de exhortación, un sermón confrontativo. Y miren lo que pasa. Capítulo 2 y versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron. Esa palabra no nos suena muy familiar. Se compungieron. Pero la palabra compungir significa apenar. Se apenaron
diríamos, se abatieron, diríamos, se dolieron, o por último se arrepintieron. Y eso significa, se arrepintieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quiénes? Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa, o de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo quiero que noten aquí una cosa importante. Hermanos, aquí hay un proceso. Aquí hay un proceso bien clarito de cómo la gente tiene que involucrarse, de cómo las familias, para que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, para que hasta la tercera y cuarta generación conozcan a Jehová y lo amen y lo sirvan. Pero aquí hay un proceso. El primero es arrepentirse. Lógicamente, al oír el mensaje, primero tiene que oírse la palabra. En otras palabras, tenemos que persuadir, tenemos que, ¿cómo se llama? Confrontar o exponer, esa es la palabra. Tenemos que exponer a nuestra familia al camino de Dios. Yo tengo que exponer. No puede decir la cristiana: no quiero ir. Vamos y punto. Nos vamos a la iglesia. Es que no es que no tengas ganas, que lo necesitas es otra cosa y punto. ¿Ya? O sea, porque los papás vamos dejando a nuestros hijos a lo que ellos quieran, a lo que ellos decidan. No es así. Recuerden un principio: los papás somos responsables de decidir por nuestros hijos mientras ellos no tienen esa capacidad de decidir. Y la capacidad de decisión, un muchacho, es la que más le cuesta, porque su cerebro, esa parte del cerebro que le ayuda a decidir, es la última que madura. Por eso es que los bichos cometen tonteras muladas en su adolescencia, porque no saben decidir, porque esa parte de su cerebro aquí frontal es la última que ayuda a madurar. Entonces los padres somos los que tenemos que ayudar a decidir mientras ellos no tienen esa capacidad de decidir. Los padres debemos decir a dónde vamos, por dónde vamos, cuál es el camino. En otras palabras, el padre tiene que tener autoridad. Digo conmigo: autoridad. Y eso es necesario en la mamá, en el papá, y guiar de tal manera que ellos puedan encontrar este proceso. Ser expuestos a la palabra de Dios es lo primero. Ser expuestos al mensaje de Dios es lo primero que el padre tiene que hacer. Y mire qué pasa. Versículo 41. Así que los que recibieron, primero ser expuestos, que oyen el mensaje, luego se arrepienten, porque los que recibieron la palabra fueron bautizados. Paso número 2, recibieron la palabra. Paso número 3, fueron bautizados, es decir, se comprometieron. Paso número 3, se añadieron aquel día. No, ese no sería el otro paso. Sería, ¿cómo no? Se añadieron, se vinieron a la congregación, fueron parte de la congregación. Y miren lo que hacían, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí está el camino que tienen que seguir. Y luego en la comunión unos con otros, en la hermandad. El valor de la comunión en la vida de la iglesia es importantísimo, es determinante. Por eso es que siempre decimos: nosotros somos una familia. Emmanuel no es como una familia. Emmanuel es una familia. Dígale a su vecino: eres mi hermano del alma, eres mi hermana del alma, eres mi hermano. Somos una familia, nada que ahí conocidos. Somos hermanos, somos lavados con la misma sangre. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, este es el consejo de Dios, y este es el camino que Dios tiene para nosotros. Queremos que Iglesia Emmanuel siga creciendo. Queremos que nuestros hijos no aborten la fe. Queremos que nuestros hijos no se conviertan en pandilleros, no se conviertan en gente atea, en agnósticos, en gente sin valores espirituales. Hagamos esto. Número 1, ¿qué? Número 2, ¿qué?
Número 3. Y número 4, convertir. Excelente. Ese es el camino. Ese es el camino. Y se los aseguro que vamos a lograr familias preciosas. Yo felicito a Mónica porque la he visto con sus hijos. La felicito. Siga. Siga, hermana Mónica. Un día su esposo va a venir también. Siga. Usted siga. Traiga a Pablito. Que Pablito sea expuesto al mensaje. Tráigalo. Véngase sola. Tome el bus. Véngase sola. Y si no, llame a sus hermanos que la van a traer. Para eso les hemos dado sus carritos. Pero eso, no lo perdamos. Familias, no perdamos eso. Hermano Luis, no pierda eso. Mejor se muere. Yo me lo imagino a usted y a la hermana. Mejor nos morimos, pero que aquí la vida de nosotros es el Señor. Yo me imagino a muchas familias aquí que también dicen lo mismo. No, yo aquí primero me muero. Porque llega un momento cuando, si usted no lo hace de pequeño, sus hijos ya no van a querer nada con Dios. Y usted ya no va a poder hacer nada. Ellos van a ser hombres. Y usted va a llorar y va a lamentarse. Y va a decir, fue demasiado tarde. Póngase de pie esta mañana. Y yo quiero que me pongan Josué 24:15 en pantalla. Y quiero que lo leamos todos juntos. Quiero que lo leamos todos juntos en esta mañana. Josué 24:15. Vamos a leer este versículo. Ayúdenme a leer, por favor, viendo acá a pantalla. Dice 1, 2, 3. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Aleluya.